Durante los bombardeos de Londres de 1940 a 1941, los dos economistas más prominentes de su tiempo estuvieron destinados a la vigilancia antiaérea sobre los tejados del King's College. Un caballero inglés y un exiliado austríaco, amigos personales, rivales intelectuales. La influencia que aún ejerce su batalla ideológica sobre nuestra vida y nuestra sociedad es el eje de nuestra historia. John Maynard Keynes colaboró con los gobiernos aliados en la planificación de sus economías de guerra. Friedrich von Hayek opinaba que el intervencionismo estatal constituía una amenaza para la libertad. La controversia en torno a las fuerzas de mercado, sobre si la economía debe regirse por los precios o por la planificación estatal, ha marcado las batallas económicas del último siglo. Las tesis de John Maynard Keynes han dominado la economía occidental durante décadas. Keynes opinaba que la economía de mercado llegaría a cometer excesos y que cuando tropezase con dificultades los mecanismos del mercado no funcionarían. Por tanto, el gobierno debía intervenir. Hayek juzgaba el mercado capaz de autorregularse. Perteneciente al círculo de los políticos y primeros ministros, durante la Primera Guerra Mundial, Keynes asesoró al gobierno británico sobre el modo en que debía gestionar su economía en tiempo de guerra. Al finalizar la contienda, Keynes formó parte de la delegación de paz británica que negoció el Tratado de Versalles. Los victoriosos aliados exigían que la derrotada Alemania pagase el costo de la guerra por medio de lo que se dio en llamar reparaciones. Los estadistas reunidos en Versalles no querían más que exprimir el dinero a una Alemania ya en bancarrota. En Alemania, Keynes juzgaba las reparaciones desproporcionadas con lo que una economía podía realmente soportar y pensaba que tendrían unas consecuencias nefastas en lo económico, lo político y lo social. Airado y asqueado, Keynes dimitió. A su regreso a Inglaterra fue a pasar una temporada con su amigo el pintor Duncan Grant. Aquel verano, Grant retrató a Keynes escribiendo su libro Las consecuencias económicas de la paz. Si somos de la opinión de que Alemania debe empobrecerse y sus hijos morir de hambre y quedar lisiados, la venganza, me atrevo a predecir, no tardará en fraguarse. Nada podrá retrasar la inevitable guerra que destruirá la civilización y el progreso de nuestra generación. En los años 20, mientras Europa aún se dolía de las heridas de la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos, en las ciudades al menos, se experimentaba un auge económico. Los estadounidenses gastaban dinero, bailaban, celebraban fiestas, compraban automóviles, bebían ginebra clandestina y adquirían acciones. Montones de acciones. El mercado de valores, la bolsa de Nueva York, se había convertido en el pasatiempo nacional. Los norteamericanos no se cansaban de él. Y por aquel entonces las acciones de mayor éxito eran las de las nuevas compañías radiofónicas. La radio era la Internet de los años 20, una industria surgida de la nada. La empresa más atractiva era la RCA, que en pocos años pasó de cotizarse de $1.50 la acción a 600. Los norteamericanos no tenían hartazgo. Se trataba del clásico mercado burbuja. Entonces, el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, la burbuja estalló. Los precios bajaron vertiginosamente. La caída en picado fue imparable. Ocho horas después del cierre de la bolsa, las teleimpresoras aún vomitaban malas noticias. El crack de la bolsa de valores sumió a los Estados Unidos en la desesperación.
Durante los años 30, se produjo en los Estados Unidos un auténtico y absoluto colapso. Desde la perspectiva de la gente, cundía el desaliento a medida que los valores caían sin cesar. La gente se encontró sin ingresos, sin medios para saldar sus deudas, sin capacidad adquisitiva. Todo se derrumbó. El vendedor de utensilios agrícolas, la tienda de ropa, el comerciante, todo se desplomó. Y por supuesto, los bancos fueron detrás. A partir de la crisis del 29, alrededor de la mitad de los bancos estadounidenses cerró. El gobierno no fue capaz de contener el desplome de la bolsa. De hecho, empeoró la situación. Private construction virtually ceases. Mills and factories shut down. Railroads come to a virtual standstill. Millions of Americans, men, women, and children, wait in the cold, on bread lines, in soup kitchens. 3 million Americans are ex-wage earners, unemployed. And the ranks of the unemployed are to soar to 15 million. Los bancos quebraron. La industria se bloqueó. Millones de personas quedaron desempleadas. En Gran Bretaña, los trabajadores, en su mayoría veteranos de guerra, marcharon por todo el país para elevar al gobierno una sencilla reivindicación: su derecho al trabajo. En Italia, España y Alemania marchaban a un paso diferente. El fracaso del capitalismo acrecentó la sombra del fascismo. John Maynard Keynes vio cómo sus pesadillas se hacían realidad. En Cambridge, Keynes trataba de salvar al capitalismo de sí mismo por medio de un estudio sobre las causas de la Gran Depresión y cómo remediarla. Su propósito era reescribir las reglas de la economía, contemplar la economía como un todo, como una máquina controlable. Keynes fue el verdadero artífice de la macroeconomía. Conceptos que hoy damos por sentados como Producto Interior Bruto, tasa de desempleo, tasa de inflación. Él definió todos los rasgos generales de la economía. Estaba escribiendo un libro que, a su juicio, revolucionaría nuestra concepción de los sistemas económicos. También nos proporcionaría los medios para asegurarnos de su correcto funcionamiento. Fue escrito en el contexto no solo del colapso de la economía mundial, sino del latente derrumbamiento del sistema democrático. Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933. La democracia perdía terreno, y con ella el sistema de libertades. Por ello, Keynes debía encontrar una solución para la Gran Depresión, o de lo contrario, la democracia quedaría desplazada por el totalitarismo. En 1936, John Maynard Keynes finalmente publicó su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, un genial análisis del método para combatir la depresión. Demostrando a los gobiernos la plausibilidad del control de sus economías, Keynes se convirtió en el economista más influyente de su tiempo. La solución propuesta por Keynes para el desempleo consistía en que el gobierno debía invertir dinero en la restauración y el afianzamiento del pleno empleo. El gasto público, decía Keynes, debería ir a contracorriente. En tiempos de bonanza tendría que reducirse el gasto y acumularse un superávit. En las temporadas de crisis, como la Gran Depresión, debería intensificarse, entrar en déficit, para así devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores.
dio a la gente la esperanza de que el paro tenía solución sin recurrir a los campos de concentración.